Hay secretos que pesan como piedras en el alma, queridos míos, y el mío me aplastó durante 30 años completos, 30 años viviendo una mentira tan perfecta que yo misma llegué a creerla, hasta que una tarde de marzo del 2023, cuando las hojas comenzaban a caer en las calles de Guadalajara, descubrí algo que me dejó completamente sin aliento. Mi nombre es Isabella Carmen Rodríguez. Tengo 58 años y durante 3 décadas fui una testigo de Jehová devota, entregada, ciega. Viví creyendo que estaba en la verdad absoluta, que mi organización era el único camino hacia Dios. Pero lo que descubrí ese día de marzo cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi fe, mi familia y sobre mí misma. Hijos míos, lo que voy a contarles hoy no es fácil de escuchar, pero necesito que sepan la verdad. ¿Por qué hay miles de personas atrapadas en la misma telaraña donde yo estuve durante tanto tiempo? Era una mañana soleada de abril cuando tocaron a mi puerta por primera vez. Yo tenía apenas 28 años, acababa de quedar viuda después de que mi esposo Miguel muriera en un accidente de trabajo. Estaba sola, destrozada. Con 2 niños pequeños, Alejandro de 6 años y mi pequeña Sofía de apenas 4, el dolor era tan intenso que algunos días no podía ni levantarme de la cama. Los niños lloraban pidiendo a su papá. Y yo no sabía qué decirles. ¿Cómo explicas a un niño de 6 años que su papá no va a volver jamás? Cuando sonó el timbre esa mañana, pensé que era el vecino don Roberto trayendo toties como hacía a veces, pero al abrir la puerta me encontré con 2 mujeres muy bien vestidas, con Biblias en las manos y sonrisas que parecían iluminar toda la entrada de mi casa. Buenos días, hermana Isabella, me dijo la mayor. Una señora de unos 50 años con cabello perfectamente peinado. Somos testigos de Jehová. ¿Podríamos hablar unos minutos con usted sobre las promesas de Dios para estos tiempos difíciles? ¿Cómo supieron mi nombre? ¿Cómo supieron que estaba pasando por tiempos difíciles? En ese momento pensé que era una casualidad, una coincidencia divina. Ahora sé que no fue casualidad para nada. ¿Sabe usted que Dios tiene un nombre? Me preguntó la hermana Esperanza. Así se llamaba la mayor. Su nombre es Jehová, y él promete que muy pronto eliminará todo el sufrimiento de la tierra. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Eliminar el sufrimiento, después de perder a Miguel. Eso sonaba como música celestial para mis oídos heridos. ¿Ve usted todo este mundo lleno de maldad, hermana Isabella? Las guerras, la violencia, la corrupción, todo esto va a terminar muy pronto. Jehová va a establecer su reino en la tierra, y los muertos van a resucitar. Su esposo Miguel va a volver a la vida. Miguel iba a volver a la vida. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Por primera vez en meses, una luz de esperanza se encendió en mi alma destrozada. La hermana Esperanza y la hermana Carmen comenzaron a visitarme 2 veces por semana. Estudiábamos la Biblia usando un librito azul que se llamaba La verdad os hará libres. Cada página que leíamos parecía tener las respuestas exactas a mis preguntas más profundas. Isabella, me decía la hermana Esperanza con voz maternal, Jehová la escogió a usted, por eso nosotras llegamos a su puerta justo cuando más lo necesitaba. Él la está llamando para que forme parte de su organización terrestre. Los niños también comenzaron a participar en los estudios. Alejandro y Sofía se sentaban a mi lado mientras las hermanas les enseñaban con dibujos coloridos sobre el paraíso terrestre, donde los leones jugarían con los corderos, y donde papá Miguel estaría esperándonos. Después de 6 meses de estudios bíblicos, las hermanas comenzaron a hablarme sobre el bautismo. Isabella, querida, usted ya conoce la verdad. Ahora necesita tomar la decisión más importante de su vida. Necesita dedicarse a Jehová y bautizarse como una de sus testigos. Pero, hermana Esperanza, le dije con cierta preocupación, yo todavía tengo muchas preguntas. Hay cosas que no termino de entender completamente. Su expresión cambió ligeramente. La sonrisa se volvió un poco más forzada. Isabella, hija mía, esas dudas vienen del diablo. Satanás no quiere que usted sirva a Jehová. Cuando uno conoce la verdad y no actúa, está rechazando a Dios mismo. Sus palabras me causaron un miedo profundo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mis dudas realmente venían del diablo?
No podía arriesgarme a perder la oportunidad de ver a Miguel en la resurrección. Me bauticé en julio de 1994, en una asamblea de distrito en el Estadio Jalisco. Mientras me sumergían en esa piscina inflable, sentí que toda mi vida anterior quedaba atrás. Ahora era una nueva criatura, una sierva de Jehová. Pero lo que no sabía era que ese bautismo también era mi sentencia. Desde ese día, cada aspecto de mi vida quedaría bajo el control absoluto de la organización. Queridos míos, si esta historia está tocando su corazón, por favor denle like y compartan este video. Necesitamos que más personas conozcan la verdad. No olviden suscribirse porque esta historia apenas está comenzando. Los primeros años como testigo de Jehová fueron intensos pero aparentemente felices. Me convertí en una predicadora celosa. Salía a predicar de casa en casa 4 veces por semana. Los niños iban conmigo los sábados y domingos, cargando sus pequeñas maletitas con revistas Atalaya y Despertad. Mami, me preguntaba Alejandro un sábado mientras caminábamos por el barrio San Juan de Dios, ¿por qué los otros niños en la escuela me dicen cosas feas cuando les hablo de Jehová? ¿Porque están ciegos? Mi amor, le respondía acariciando su cabecita, Satanás controla este mundo, y por eso la gente rechaza la verdad. Pero nosotros tenemos que seguir predicando, porque es lo que Jehová nos manda. La hermana Esperanza siempre nos decía, recuerden, hermanos, que nosotros no somos parte de este mundo, somos diferentes. No podemos tener amigos que no sean testigos, no podemos participar en celebraciones paganas, no podemos hacer nada que desagrade a Jehová. Poco a poco, mi círculo social se fue reduciendo. Mis antiguas amigas del trabajo dejaron de invitarme a sus reuniones. Isabella cambió mucho desde que se metió con esos testigos. Las escuchaba murmurar, pero yo pensaba que eso era bueno. Estaba dejando atrás el mundo de Satanás. Los niños también comenzaron a cambiar. Alejandro se volvió más serio, más retraído. Sofía dejó de jugar con sus compañeras de clase porque no servían a Jehová. En las reuniones del Salón del Reino, todos los hermanos los felicitaban por ser tan espirituales desde pequeños. Qué bendición tener hijos tan dedicados a la verdad, me decía el hermano Fernández, uno de los ancianos de la congregación. Isabella, usted está criando futuros siervos de Jehová. Cuando Alejandro cumplió 15 años, comenzó a hacer preguntas que me incomodaban. Mami, ¿por qué no puedo jugar fútbol en la escuela con mis compañeros? ¿Por qué no puedo ir a la fiesta de graduación? ¿Por qué todo está prohibido, Alejandro? Le respondí con la paciencia que me habían enseñado. Esas actividades nos alejan de Jehová. Nosotros tenemos que mantener nuestra integridad cristiana. El mundo ofrece diversiones que parecen atractivas, pero todas son trampas de Satanás. Pero por las noches, cuando él pensaba que yo no lo veía, lo encontraba llorando en su cuarto. Un día, descubrí una carta arrugada en su basurero. Era de una compañera de clase que le decía que lo extrañaba, que porque ya no hablaba con nadie, que parecía muy triste últimamente. Mi corazón se rompió al leer esas líneas. ¿Acaso estaba lastimando a mi hijo, sin darme cuenta? Pero inmediatamente descarté esos pensamientos. Esas son dudas del diablo, me dije. Jehová sabe lo que es mejor para nosotros. Sofía, por su parte, se convirtió en la testigo perfecta. A los 16 años, ya era precursora auxiliar, predicaba 50 horas al mes. Daba comentarios en todas las reuniones. Los ancianos siempre la ponían como ejemplo para las otras hermanas jóvenes, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no tenía esa chispa alegre de cuando era pequeña. Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de su corazón. Un día, mientras ordenaba su cuarto, encontré un diario escondido entre sus libros de estudio. No debí leerlo, pero la curiosidad pudo más. En una página escribía, a veces siento que no soy lo suficientemente buena para Jehová, por más que haga. Nunca es suficiente. Los ancianos siempre encuentran algo que criticar. Me siento tan cansada de ser perfecta todo el tiempo. Esas palabras me partieron el alma, pero no supe qué hacer con ellas. A medida que pasaron los años, las exigencias de la organización se volvieron más intensas. Teníamos 3 reuniones por semana, el estudio del libro de congregación los martes, la reunión de ministerio los jueves y la reunión del domingo. Además, los sábados completos predicando de casa en casa y los domingos por la tarde también.
hermanos, nos decía desde la plataforma el superintendente de circuito durante su visita semestral. Estos son los últimos días de los últimos días. El fin está muy cerca. Por eso necesitamos intensificar nuestras actividades espirituales. Los que no están haciendo todo lo que pueden están poniendo en peligro su salvación. Sus palabras me causaban una ansiedad terrible. ¿Estaba haciendo suficiente? ¿Y si Armagedón llegaba y yo no había predicado lo suficiente? ¿Y si mis hijos morían en la gran tribulación porque yo no los había preparado adecuadamente? Comencé a predicar 60 horas al mes, luego 70. Dejé mi trabajo de medio tiempo para dedicar más horas al ministerio. Vivíamos con lo mínimo, pero pensaba que Jehová nos cuidaría. Isabella, me dijo el hermano González, el anciano, que dirigía mi grupo de servicio del campo. He notado que Alejandro ya no sale tanto a predicar. ¿Hay algún problema en su casa que debamos saber? Mi hijo ya tenía 18 años y había comenzado a trabajar. Llegaba cansado y ya no quería ir a todas las reuniones. Mami, me había dicho un día, yo respeto tu religión, pero necesito tiempo para mí. No puedo vivir toda mi vida solo para las reuniones y la predicación. Hermano González, le respondí nerviosa, Alejandro está pasando por una etapa difícil, pero estoy orando mucho por él. Isabella, hermana, usted sabe que, si un miembro de la familia no está andando en la verdad, eso afecta su propia espiritualidad. Quizás necesite ser más firme con él. A veces el amor duro es necesario. ¿Amor duro? ¿Qué significaba eso exactamente? Fue un martes de noviembre del 2018. Alejandro, que ya tenía 24 años, llegó a casa con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Mami, necesitamos hablar, me dijo con voz quebrada. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal? Se sentó en la mesa de la cocina y me miró directamente a los ojos. Mami, ya no quiero ser testigo de Jehová. No puedo fingir más. Esta religión me está matando por dentro. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. ¿Cómo puedes decir eso, Alejandro? Jehová te ha dado todo. Te ha protegido, te ha cuidado. No, mami, Jehová no me ha dado nada. La organización me quitó toda mi infancia, toda mi juventud. No tengo amigos reales, no sé cómo relacionarme con las personas normales. Tengo 24 años y me siento como un niño perdido en el mundo. Alejandro, esas son dudas del diablo. Estás pasando por una crisis espiritual. Vamos a hablar con los ancianos, ellos te van a ayudar. No quiero hablar con los ancianos, gritó. Y nunca lo había visto tan enojado. Los ancianos son parte del problema. ¿Sabes lo que me dijo el hermano Fernández cuando le conté que estaba teniendo dudas? Me dijo que si no me arrepentía, iban a tener que expulsarme de la congregación, y que si me expulsaban, tú no podrías hablar conmigo nunca más. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era eso cierto? Mami, ¿tú elegirías a tu religión por encima de tu hijo? Esa pregunta resonó en mi mente durante días enteros. 2 semanas después de esa conversación con Alejandro, recibí una visita que nunca olvidaré. Los hermanos Fernández y González llegaron a mi casa una noche después de la reunión. Isabella, hermana, necesitamos hablar con usted sobre la situación de Alejandro, me dijo el hermano Fernández con tono grave. Hemos sabido que su hijo está expresando dudas sobre la organización y que está influenciando negativamente a otros jóvenes de la congregación. Agregó el hermano González, influenciando a otros jóvenes. ¿De qué hablan? Alejandro ha estado hablando con el hermano Raúl, el hijo de los hermanos Morales, diciéndole cosas negativas sobre la verdad. Esto es apostasía. Hermana Isabella, la palabra apostasía me atravesó como una daga. Era la peor acusación que se le podía hacer a un testigo de Jehová. Hermanos, les dije temblando, Alejandro está confundido. Pero no es un apóstata. Es mi hijo. Isabella, me dijo el hermano Fernández, inclinándose hacia adelante, usted tiene una decisión muy importante que tomar. Si Alejandro no se arrepiente y cambia su actitud, vamos a tener que expulsarlo de la congregación, y usted sabe lo que eso significa. ¿Qué significa exactamente? Significa que usted no podrá hablar con él, no podrá recibirlo en su casa, no podrá tener ningún contacto. Es lo que la Biblia enseña sobre cómo tratar a los expulsados. Pero es mi hijo, Isabella, hermana, su lealtad debe estar primero con Jehová y su organización.
si usted no respeta la disciplina bíblica, también podría enfrentar un comité judicial. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo era posible que una organización que predicaba el amor me estuviera pidiendo que eligiera entre Dios y mi hijo, Sofía, que para entonces tenía 26 años y estaba casada con un hermano de la congregación? Vino a verme al día siguiente. Mami, me contaron lo de Alejandro. Es cierto que se quiere salir de la verdad. Sí, mi amor. Está muy confundido. Mami, si los ancianos lo expulsan, tú sabes que no podemos hablar con él, ¿verdad? Es lo que Jehová manda. Ver a mi propia hija hablándome así sobre su hermano me rompió el corazón completamente. ¿En qué nos habíamos convertido? Esa noche, por primera vez en 25 años, decidí hacer algo que tenía prohibido, investigar por mi cuenta. Abrí mi computadora y busqué información sobre los ex testigos de Jehová. Lo que encontré me dejó sin aliento. Miles y miles de testimonios de personas que habían vivido exactamente lo que estaba viviendo yo. Familias destruidas por las políticas de expulsión, hijos que se habían suicidado por la presión de la organización, padres que llevaban años sin hablar con sus hijos expulsados. Había una página que se llamaba Voces Enciadas donde ex testigos contaban sus experiencias. Una mujer de España escribía: perdí a mis 3 hijos cuando decidí salir de la organización. Mi propia madre no me dirige la palabra desde hace 8 años. Es una secta que destruye familias usando el chantaje emocional. Secta, esa palabra me causó un shock terrible. Nosotros no éramos una secta, éramos la organización de Dios en la tierra. Pero mientras más leía, más similitudes encontraba con mi propia experiencia. Durante las siguientes semanas, seguí investigando en secreto. Encontré documentos oficiales de la organización que nunca había visto, cartas del cuerpo gobernante que no se habían publicado en nuestras revistas. Una noche, mientras Sofía visitaba a su suegra, decidí hablar honestamente con Alejandro. Hijo, cuéntame exactamente qué es lo que te molesta de la organización. Mami, ¿realmente quieres saberlo? Porque si te digo la verdad, quizás tú también comiences a tener dudas. Dime la verdad, Alejandro. Necesito entender. Mami, ¿tú sabías que la organización ha cambiado sus enseñanzas sobre el fin del mundo más de 10 veces? Primero dijeron que vendría en 1914, luego en 1925, luego en 1975. ¿Cómo puede ser eso el canal de comunicación de Dios? No sabía qué responder. ¿Sabías que hay miles de casos documentados de abuso sexual de menores en las congregaciones? Y que los ancianos tienen instrucciones de no reportarlo a las autoridades. Eso no puede ser cierto, Alejandro. Mami, hay documentos oficiales, hay demandas judiciales, hay víctimas que han testificado en los tribunales. Me sentí mareada. ¿De dónde sacas esa información? De los mismos documentos legales de la organización. Mami, todo está en Internet. La organización ha pagado millones de dólares en compensaciones por casos de abuso. Esa noche vomité 3 veces, no podía procesar lo que había escuchado. Queridos míos, sé que esto es muy fuerte, pero necesitan escucharlo. Si este testimonio les está ayudando a entender algo importante, por favor compartan este video. Dale like y suscríbanse para que podamos seguir llevando la verdad a más personas. Los siguientes meses fueron los más difíciles de toda mi vida. Durante el día asistía a las reuniones, predicaba, sonreía, hacía comentarios, pero por las noches investigaba compulsivamente todo lo que Alejandro me había dicho. Encontré el sitio web de la Comisión Real Australiana que había investigado los casos de abuso infantil en las organizaciones religiosas. El reporte sobre los testigos de Jehová era devastador. Más de 1,800 casos de abuso sexual documentados, y ninguno había sido reportado a las autoridades. Encontré testimonios de ex ancianos que describían exactamente el sistema de control que yo conocía tan bien: las reuniones secretas, las decisiones arbitrarias, el chantaje emocional. Pero lo que más me impactó fue encontrar información sobre las doctrinas que habían cambiado a lo largo de los años. La organización, que decía estar guiada directamente por Jehová, había cambiado sus enseñanzas fundamentales docenas de veces. Si realmente son el canal de comunicación de Dios, pensé, ¿por qué Dios les daría información incorrecta tantas veces? Una noche, mientras leía testimonios de ex miembros del Betel, las oficinas centrales, encontré algo que me heló la sangre.
Un ex miembro del cuerpo gobernante describía cómo se tomaban las decisiones doctrinales. No hay revelación divina. Escribía, son un grupo de hombres mayores tomando decisiones basadas en interpretaciones personales y consideraciones políticas de la organización. He visto cómo cambian doctrinas porque les conviene económicamente o porque les ayuda a evitar problemas legales. Marzo de 2023, el día que cambió mi vida para siempre. Había decidido hablar con el hermano Fernández sobre algunas de mis dudas. Pensé que, si le preguntaba de manera respetuosa, él podría ayudarme a entender mejor. Hermano Fernández, he estado estudiando mucho últimamente y hay algunas cosas que no logro entender completamente. ¿Qué tipo de cosas, hermana Isabella? Bueno, he visto que hemos cambiado nuestro entendimiento sobre algunas fechas importantes como 1914 y la generación que no pasaría. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro entendimiento actual es correcto? Su expresión cambió inmediatamente. Isabella, ¿dónde está obteniendo esa información? He estado investigando en nuestras propias publicaciones antiguas. Hermana Isabella, usted sabe que no debemos estar investigando material antiguo de la organización. Eso es peligroso y puede generar dudas innecesarias. La luz va haciéndose más brillante. Y lo que importa es lo que entendemos ahora. Pero hermano, si somos la organización de Dios, ¿no deberíamos poder examinar nuestra propia historia? Isabella. Me preocupa mucho la dirección de sus pensamientos. Creo que necesitamos programar una reunión con el comité de ancianos para hablar sobre su actitud espiritual. Salí de esa conversación sintiendo como si hubiera despertado de un sueño de 30 años. La reacción del hermano Fernández me confirmó todo lo que había estado descubriendo. Estaba en una organización que no podía tolerar la investigación honesta, que no podía responder preguntas legítimas, que controlaba a sus miembros a través del miedo. Esa noche llamé a Alejandro. Hijo, necesito pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Mami, por elegir una organización por encima de ti, por permitir que te lastimaran en nombre de Dios, por no protegerte cuando debía hacerlo. Alejandro lloró al teléfono. Mami, ¿significa eso qué? Significa que ya no voy a ser testigo de Jehová. Significa que voy a elegir a mis hijos por encima de cualquier organización. Significa que vamos a recuperar el tiempo perdido, pero sabía lo que esa decisión significaba. Sofía me había dejado muy claro su posición. Si yo me salía de la verdad, ella no podría hablar conmigo nunca más. Al día siguiente fui a ver a mi hija. Sofía, mi amor, necesitamos hablar. ¿Qué pasa, mami? ¿Ya hablaste con los ancianos sobre tus dudas? Sofía, he tomado la decisión de salirme de la organización. Su rostro se puso pálido. Mami, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he descubierto cosas sobre la organización que no puedo ignorar. No puedo seguir siendo parte de algo que destruye familias. Mami, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a tirar a la basura 30 años sirviendo a Jehová por las mentiras de Alejandro? No son mentiras, Sofía. Lo he investigado todo. He visto los documentos, he leído los testimonios, he confirmado todo. Mami, si tú te sales de la verdad, yo no voy a poder hablarte nunca más. Es lo que Jehová manda. Sofía, escúchate. ¿Estás dispuesta a perder a tu madre por una organización? No es una organización, mami, es la organización de Jehová. Y sí, estoy dispuesta a obedecerle a él antes que a ti. Ver a mi propia hija hablándome así fue como recibir una puñalada directa en el corazón. Pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Escribí mi carta de desasociación en abril de 2023. Fue una carta de una página donde simplemente decía que ya no quería ser considerada como testigo de Jehová. La leyeron en la reunión del jueves siguiente. Isabella Carmen Rodríguez ya no es testigo de Jehová. Con esas 8 palabras, mi vida de 30 años dentro de la organización terminó oficialmente. Los hermanos que habían sido mis amigos durante décadas dejaron de saludarme en la calle. Las hermanas con las que había predicado miles de horas me evitaban como si fuera contagiosa. Era como si hubiera muerto, pero seguía viva. Sofía cumplió su palabra. No me habló más. Cambió su número de teléfono, bloqueó mis redes sociales. Le dijo a mis nietos que la abuela ya no existía. Pero por primera vez en 30 años podía respirar libremente. Alejandro vino a vivir conmigo durante los primeros meses.
Necesitábamos curarnos juntos, necesitábamos aprender a ser una familia real otra vez. Mami, me dijo una noche mientras cenábamos, ¿te arrepientes de haber salido, hijo? Me arrepiento de haber tardado tanto. Me arrepiento de haberte hecho sufrir durante tantos años. Me arrepiento de haber perdido a Sofía. Pero no me arrepiento de haber elegido la verdad por encima de las mentiras cómodas. Queridos míos, después de un año fuera de la organización, puedo decirles con total certeza lo que realmente descubrí después de 30 años como testigo de Jehová. Descubrí que había estado viviendo en una prisión mental perfectamente diseñada. Una prisión donde los prisioneros aman a sus carceleros, donde las víctimas defienden a sus victimarios, donde las madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos por mantener la aprobación de unos hombres que nunca las conocerán personalmente. Descubrí que la verdad que tanto defendí no era más que un sistema de control basado en el miedo, la culpa y la dependencia emocional. Un sistema que usa el nombre de Dios para justificar prácticas que cualquier psicólogo reconocería como abuso psicológico sistemático. Descubrí que los ancianos amorosos eran simplemente hombres, sin preparación psicológica ni teológica formal, siguiendo manuales secretos que les enseñaban técnicas de manipulación emocional. Hombres que se creían investidos de autoridad divina cuando en realidad eran peones de una corporación multinacional disfrazada de religión. Descubrí que el cuerpo gobernante, esos 8 hombres que decían hablar por Jehová, no eran más que ejecutivos de una empresa que mueve miles de millones de dólares anualmente sin pagar impuestos, usando trabajo gratuito de millones de personas que creen estar sirviendo a Dios. Pero lo más doloroso que descubrí fue esto, que había entregado la infancia y juventud de mis hijos a una organización que los veía como recursos explotables, no como seres humanos con derecho a la felicidad y la libertad de pensamiento. Durante mis meses de investigación después de salir, seguí descubriendo capas y capas de engaño que me dejaban sin aliento cada día. Descubrí que la organización posee un portafolio de bienes raíces valorado en miles de millones de dólares. Mientras les dice a sus miembros que vivan en la pobreza porque el fin está cerca, propiedades lujosas en Brooklyn, complejos de oficinas, terrenos, inversiones, todo construido con el trabajo gratuito de testigos que creían estar sirviendo a Dios. Descubrí que tienen una base de datos secreta de pedófilos conocidos dentro de la organización, con más de 23,000 nombres, que nunca han entregado a las autoridades. Miles de niños abusados cuyo sufrimiento fue encubierto para proteger el nombre de Jehová cuando en realidad estaban protegiendo su imagen corporativa. Descubrí que las revistas Atalaya y Despertad, que tanto distribuí durante años, están llenas de citas fuera de contexto, referencias falsas, e información científica desactualizada deliberadamente tergiversada para apoyar sus doctrinas. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me preguntaba cada noche. ¿Cómo pude entregarles toda mi vida sin investigar nunca por mí misma? La respuesta era simple pero aterradora, porque el sistema estaba diseñado precisamente para eso. Para crear dependencia total, para anular el pensamiento crítico, para hacer que cualquier duda se sintiera como traición a Dios mismo. Queridos míos, si sienten que su corazón se está acelerando al escuchar esto, dejen un corazón en los comentarios. Necesitamos que más personas sepan que no están solas en sus dudas. Compartan este video, denle like, suscríbanse. Esta información puede salvar vidas. Los primeros meses, después de salir de la organización, fueron como aprender a caminar de nuevo. Durante 30 años. Cada decisión de mi vida había estado filtrada por lo que la organización consideraba apropiado. ¿Qué ropa usar? ¿Qué música escuchar? ¿Con quién hablar? ¿Qué estudios seguir? ¿Qué trabajo tener? Todo había estado controlado. De repente me encontré con una libertad que no sabía cómo manejar. Alejandro, le dije una mañana, no sé quién soy realmente. Durante 30 años fui Isabella la testigo de Jehová. Ahora, ¿quién soy? Mami, eres la mujer más valiente que conozco. Me respondió abrazándome, tuviste el valor de reconocer que estabas equivocada, tuviste el valor de elegir la verdad por encima de la comodidad, tuviste el valor de arriesgar perderlo todo por recuperar tu libertad. Comencé a terapia psicológica por primera vez en mi vida. La doctora Martínez, una psicóloga especializada en recuperación de sectas, me ayudó a entender lo que había vivido. Isabella, me dijo en una de nuestras sesiones,
Usted estuvo en lo que llamamos un ambiente de alto control. Su experiencia es idéntica a la de personas que han salido de otras sectas destructivas. El proceso de recuperación toma tiempo, pero es completamente posible. Entonces, ¿realmente era una secta? Los testigos de Jehová cumplen todos los criterios que los psicólogos usamos para identificar sectas destructivas: control de la información, control del pensamiento, control emocional, control del comportamiento y uso del miedo para mantener a los miembros. Escuchar eso de una profesional me dio una validación que necesitaba desesperadamente. No era mi culpa haber caído en la trampa, no era débil por haber creído. Era una víctima que había encontrado la fuerza para escapar. El dolor más profundo no era haber perdido mis amistades de 30 años, no era haber perdido mi comunidad religiosa. El dolor más profundo era haber perdido a Sofía. Mi hija se había casado con un anciano de la congregación y tenía 2 niños pequeños, Isabella Sofía de 6 años y Miguel Alejandro de 4. Mis nietos llevaban los nombres de su abuela y su tío, pero ya no podían conocerme. Sofía había cambiado completamente. La vi una vez en el supermercado, 6 meses después de mi desasociación, cuando nuestros ojos se cruzaron. Ella inmediatamente volteó la cabeza y se fue caminando rápidamente en dirección opuesta, como si yo fuera un fantasma, como si los 26 años que pasé criándola, amándola, sacrificándome por ella, nunca hubieran existido. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mami, me dijo Alejandro cuando me vio en ese estado, sé que duele mucho, pero piensa en esto: si Sofía algún día despierta como despertaste tú, va a necesitar que estés aquí, va a necesitar que la perdones y que la recibas con los brazos abiertos, y si nunca despierta, Alejandro, entonces al menos habrás salvado tu propia alma, mami, y habrás sido un ejemplo para otras personas que están pasando por lo mismo. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Durante las noches de insomnio, escribía cartas que nunca envié. Cartas a Sofía, cartas a mis nietos, cartas a las hermanas que habían sido mis amigas durante décadas. Querida Sofía, escribía una noche, espero que algún día entiendas que salí de la organización por amor, no por odio. Salí porque descubrí que una religión que te pide elegir entre Dios y tu familia no puede ser la religión verdadera. Salí porque quería que mis nietos crecieran libres, no encadenados como crecimos nosotros. A medida que mi historia se conoció entre la comunidad de ex-testigos de Jehová en México, comencé a recibir llamadas y mensajes de personas que estaban pasando por experiencias similares. Hermana Isabella, me escribió una mujer de Monterrey, mi nombre es Carmen, y estoy viviendo exactamente lo que usted vivió. Los ancianos me dijeron que, si mi hijo no deja de hacer preguntas sobre la organización, van a expulsarlo y yo no voy a poder hablar con él nunca más. No sé qué hacer. Isabella, me llamó un hombre de Tijuana, soy José, y soy anciano desde hace 15 años, pero he comenzado a ver cosas dentro de la organización que no puedo ignorar. Casos de abuso que hemos encubierto. Decisiones del cuerpo gobernante que sé que están mal. ¿Cómo encontró el valor para salir? Cada testimonio que escuchaba me confirmaba que mi experiencia no era única. Había miles, quizás millones de personas atrapadas en la misma situación que yo había vivido. Decidí comenzar a ayudar de manera más organizada. Con Alejandro creamos un grupo de apoyo para ex testigos de Jehová y sus familias. Nos reuníamos cada sábado ironías de la vida, el mismo día que antes usaba para predicar en un salón comunitario de Guadalajara. Hermanos y hermanas, les decía en nuestras reuniones, porque seguimos siendo hermanos y hermanas, unidos ahora por la verdad real, no por las mentiras cómodas. Quiero que sepan que la sanación es posible, la libertad es posible, y que no están solos en este proceso. Ver a otras personas encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas me daba un propósito que nunca había sentido predicando de casa en casa durante 30 años. Un año después de mi salida, en abril de 2024, Alejandro llegó a casa con una copia impresa de algo que había encontrado en internet. Mami, necesitas leer esto. Era un documento filtrado del departamento legal de la organización en Estados Unidos. Instrucciones específicas para los ancianos sobre cómo manejar casos de abuso sexual para evitar demandas judiciales. Si hay 2 testigos del abuso, reporten a las autoridades.
Si no hay dos testigos, no reporten, pero documenten todo, en caso de que surjan problemas legales más adelante. Dos testigos de un abuso sexual. Exclamé sintiendo náuseas. ¿Qué abusador va a abusar de un niño delante de testigos, mami? Eso es exactamente lo que han usado durante décadas para encubrir miles de casos. Es una política deliberada para protegerse legalmente, no para proteger a los niños. Ese documento me confirmó algo que ya sospechaba. La organización sabía exactamente lo que estaba haciendo, no eran errores, no eran malentendidos, era una política deliberada y calculada. Días después, encontramos más documentos. Cartas internas del cuerpo gobernante discutiendo cómo manejar la crisis de credibilidad causada por sus falsas predicciones sobre 1975. Documentos financieros mostrando cómo habían usado el trabajo gratuito de los testigos para construir propiedades que luego vendían por cientos de millones de dólares. Alejandro, le dije una noche, después de leer durante horas. Esto no es una religión, es una corporación que usa la fe de las personas como modelo de negocio. Mami, ahora entiendes por qué me desesperaba tanto cuando era adolescente. Veía toda esta hipocresía, pero no tenía las palabras para explicarla. No quiero mentirles, queridos míos, hay dolores que cicatrizan pero nunca desaparecen completamente. Cada cumpleaños de mis nietos es una puñalada en el corazón. Cada Navidad que ahora puedo celebrar libremente es agridulce porque sé que mis nietos están creciendo sin conocer a su abuela. Cada logro de Alejandro es una mezcla de alegría y tristeza porque sé que Sofía no está ahí para compartirlo. Hay noches que sueño que Sofía viene a mi puerta con sus hijos, pidiendo perdón, queriendo recuperar el tiempo perdido, y despierto con las mejillas mojadas de lágrimas. Hay días que paso por lugares donde solía predicar con mis hijos cuando eran pequeños y siento una melancolía profunda por todo el tiempo que perdimos, por todas las oportunidades de felicidad real que sacrificamos en el altar de una organización que nunca nos amó realmente. Mami, me dice Alejandro cuando me ve en esos momentos de tristeza profunda, el dolor que sientes es proporcional al amor que diste. Duele tanto porque amaste tanto. Eso no es algo de lo que arrepentirse. Pero también hay momentos de alegría pura que antes nunca había experimentado. La primera vez que celebré mi cumpleaños, a los 57 años, la primera Navidad que pasé con Alejandro, decorando un árbol y cocinando juntos. El primer día de las madres que recibí un regalo hecho con amor libre, no con obligación religiosa. Queridos míos, la verdad más dura que he aprendido es esta: la mayoría de las personas que están dentro de la organización saben, en el fondo de su corazón, que algo no está bien. Pero el costo de admitirlo es tan alto que prefieren vivir en la negación. Es más fácil fingir que no ves las contradicciones que enfrentar la posibilidad de perder a toda tu familia. Es más fácil racionalizar el abuso que reconocer que has sido víctima durante años. Es más fácil defender a la organización que admitir que has desperdiciado tu vida entera en una mentira. Recibo cartas de testigos activos que me escriben desde cuentas anónimas. Isabella, sé que tienes razón en muchas cosas que dices, pero no puedo salir porque perdería a mis... Isabella, soy anciano y he visto cosas terribles, pero si digo algo, perdería todo lo que he construido durante 40 años. El miedo es la cadena más fuerte que los mantiene atrapados, no el miedo a Dios, el miedo a perder su red social, su identidad, su sentido de propósito, su familia, y la organización lo sabe. Por eso perfeccionaron el sistema de control a lo largo de décadas. Por eso separan a las familias, por eso castigan con el ostracismo social, por eso generan dependencia emocional total. No es que la gente dentro de la organización sea estúpida. Le expliqué una vez a la doctora Martínez, es que están tan asustados de las consecuencias de despertar que prefieren seguir durmiendo. Exactamente, Isabella. Y por eso su testimonio es tan importante. Usted está mostrando que es posible despertar y sobrevivir. Hay una pregunta que me atormenta especialmente durante las madrugadas: ¿habría despertado si Alejandro no hubiera tenido el valor de enfrentarme? Si mi hijo hubiera sido como Sofía, completamente sumiso a la organización, ¿habría pasado toda mi vida dentro de la mentira? La respuesta honesta me aterra, probablemente sí. Fue el amor por Alejandro lo que me dio la fuerza inicial para cuestionar.
Fue la posibilidad de perderlo para siempre lo que me motivó a investigar. Fue ver su dolor lo que me hizo plantearme si realmente estábamos en la verdad. Alejandro, le dije una vez, tú me salvaste la vida. Literalmente, no. Mami, tú te salvaste sola. Yo solo planté una semillita de duda. Pero fuiste tú, tuvo el valor de investigar, de enfrentar la verdad, de tomar la decisión más difícil de tu vida. Pero eso me lleva a pensar en todas las madres que están dentro de la organización cuyos hijos nunca encontrarán el valor de enfrentarlas. Todas las familias que permanecerán atrapadas porque nadie será lo suficientemente valiente para romper el silencio. Esa responsabilidad pesa sobre mis hombros cada día. Por eso decidí contar mi historia públicamente. Por eso acepto las consecuencias de exponerme, porque quizás mi testimonio sea esa semillita de duda que alguien más necesita escuchar. No todo ha sido dolor y pérdida en estos 2 años fuera de la organización. También he experimentado pequeños milagros que me recuerdan por qué valió la pena salir. El mes pasado, Alejandro me dijo que había conocido a una chica maravillosa llamada Andrea. Mami, ella también fue testigo de Jehová, también salió. Nos entendemos de una manera que nunca pensé que sería posible. Ver a mi hijo enamorándose libremente, sin tener que pedir permiso a ancianos, sin tener que preocuparse por las reglas de cortejo de la organización, me llenó de una alegría indescriptible. Andrea es una mujer inteligente, exitosa profesionalmente, con una carrera en psicología que nunca habría podido desarrollar dentro de la organización. Cuando la conocí, entendí inmediatamente por qué Alejandro se había enamorado. Isabella me dijo la primera vez que cenó en casa. Quiero agradecerle por haber tenido el valor de salir. Alejandro me ha contado su historia y sé que usted salvó su vida al tomar esa decisión. No, mi querida Andrea, él salvó la mía. Hace 2 semanas, Alejandro me pidió que lo acompañara a comprar un anillo. Mami, quiero pedirle matrimonio a Andrea, y quiero que tú seas la primera en saberlo. Lloré de felicidad en esa joyería. Mi hijo iba a casarse por amor, no por presión religiosa. Iba a elegir libremente a la mujer de su vida, no basándose en si era una hermana espiritual apropiada. ¿Sabes lo que más me emociona, mami? Me dijo mientras elegía el anillo, que mis hijos van a crecer libres, van a poder tomar sus propias decisiones, van a poder hacer preguntas sin miedo, van a poder ser ellos mismos sin disculparse. Esa promesa de una nueva generación libre fue como un bálsamo para todas las heridas de mi alma. Queridos míos, quiero compartir con ustedes algo muy íntimo. La carta que escribí para Sofía en el primer aniversario de mi salida de la organización. Nunca se la envié, porque sé que no la leería, pero escribirla fue parte de mi proceso de sanación. Mi querida Sofía, hoy se cumple 1 año desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, elegir la verdad por encima de las mentiras cómodas, elegirte a ti y a Alejandro por encima de una organización que no sabía. Separado mucho antes de que yo me saliera oficialmente. Sé que piensas que tu madre se volvió loca. Sé que te han dicho que estoy poseída por demonios, que soy una apóstata, que me volví contra Dios. Pero mi amor, quiero que sepas la verdad real. Me salí de la organización por amor a ustedes, mis hijos, por amor a mis futuros nietos, por amor a todas las personas que están sufriendo en silencio dentro de esa prisión mental que nos mantuvo separadas durante tantos años. Me salí porque descubrí que una religión que te pide elegir entre Dios y tu familia no puede ser la religión de Dios. Me salí porque entendí que el amor verdadero no tiene condiciones, no chantajea, no amenaza. Mi querida hija, tú no tienes la culpa de no poder hablarme, tú también eres una víctima de este sistema. Te programaron desde pequeña para que creyeras que obedecerlos a ellos era obedecer a Dios. Te enseñaron a tener más miedo a los hombres de Brooklyn que al mismo Dios que dicen representar. Pero quiero que sepas algo, el día que decidas investigar por ti misma, el día que decidas hacer las preguntas que siempre has tenido miedo de hacer, el día que decidas elegir el amor por encima del miedo, aquí estaré esperándote con los brazos abiertos, tu madre que te ama incondicionalmente. Isabella, de escribir esa carta, me ayudó a procesar mi dolor, pero también me ayudó a mantener viva la esperanza de que algún día mi hija despierte.
Queridos míos, si esta carta les tocó el corazón, si sienten que hay alguien en su vida que necesita escuchar estas palabras, por favor compartan este video, denle like, suscríbanse. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes también han tenido que escribir cartas que nunca pudieron enviar. No están solos en este dolor. 15 de agosto de 2025, un día que jamás olvidaré. Estaba en casa preparando el desayuno cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. ¿Isabella? Preguntó una voz femenina que me sonaba familiar, pero no lograba identificar. Sí, soy Isabella. ¿Quién habla? Soy Carmen Morales, la hermana Carmen Morales, de la Congregación Centro. Mi corazón se detuvo. Carmen había sido mi mejor amiga durante 20 años dentro de la organización. Habíamos predicado juntas miles de horas. Habíamos compartido secretos, lágrimas, alegrías. Cuando me desasocié, ella fue una de las personas que más me dolió perder. Carmen, ¿estás bien? ¿Cómo conseguiste mi número? Me lo dio Alejandro. Lo busqué en Facebook y le expliqué que necesitaba hablar contigo urgentemente. Carmen, tú sabes que no puedes hablar conmigo. Si los ancianos se enteran. Isabella, ya no me importan los ancianos. Su voz estaba quebrada. Como si hubiera estado llorando durante días, necesito contarte algo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Carmen, mi nieta de 8 años, me contó que el hermano Rodríguez, el anciano Rodríguez, la tocó de manera inapropiada durante el estudio bíblico familiar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Cuando se lo conté a mi yerno, él inmediatamente quiso ir a la policía, pero los otros ancianos nos dijeron que teníamos que manejar el asunto internamente primero. Me dijeron que era un malentendido, que la niña se había confundido, Carmen, pero mi nieta no miente, Isabella. Ella me describió cosas que ninguna niña de 8 años debería saber, y cuando confronté al hermano Rodríguez, él no lo negó, solo me dijo que había sido una tentación del diablo y que ya se había arrepentido. Carmen estaba llorando ahora. Me dijeron que, si llevaba el asunto a las autoridades, estaríamos trayendo oprobio al nombre de Jehová. Me dijeron que tenía que perdonar y olvidar porque Jehová ya había perdonado al hermano Rodríguez. ¿Y qué vas a hacer, Carmen? Ya lo hice. Isabella, ayer llevé a mi nieta a la policía y presentamos una denuncia formal. Y hoy es mi carta de desasociación. No podía creer lo que estaba escuchando. Carmen, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Isabella, ¿te acuerdas de lo que siempre decías cuando éramos hermanas? Que una madre que no protege a sus hijos no merece ser llamada madre. Pues bien, ahora entiendo exactamente lo que quisiste decir. Nos encontramos esa tarde en un café del centro de Guadalajara. Ver a Carmen, después de más de 2 años, fue muy emocional. Se veía mayor, más cansada. Pero había algo diferente en sus ojos. Se veía libre. Isabella, quiero pedirte perdón. Perdón por no haberte apoyado cuando saliste, por creer lo que dijeron de ti en vez de investigar por mí misma, por elegir la organización por encima de nuestra amistad. Carmen, tú también eras víctima. No me justifiques, Isabella. Tuve la oportunidad de apoyarte y no lo hice. Tuve la oportunidad de investigar y no lo hice. Me tomó que abusaran de mi propia nieta para despertar. Carmen me contó que, después del incidente con su nieta, había comenzado a investigar en Internet. Había encontrado cientos de casos similares. Había leído los mismos documentos que yo había encontrado años atrás. ¿Sabes lo que más me dolió descubrir? Me dijo tomando mi mano. Que si hubiera escuchado tu testimonio hace 2 años, si hubiera investigado entonces, quizás mi nieta nunca habría pasado por esto. Carmen, no puedes culparte por eso. Sí puedo, Isabella. Y por eso ahora voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que otras personas despierten antes de que sea demasiado tarde para sus familias. La salida de Carmen de la organización causó un terremoto en nuestra antigua congregación. Ella había sido una pionera regular durante 25 años, esposa de anciano, ejemplo para muchas hermanas. En las siguientes semanas comenzamos a recibir llamadas de otras personas. Isabella, soy la hermana Patricia. Carmen me dio tu número. Yo también tengo dudas hace años, pero nunca me atreví a hablar. Isabella, soy el hermano José Manuel.
Mi hijo se suicidó el año pasado después de que lo expulsaran por ser homosexual. Ya no puedo seguir fingiendo que esto está bien. Isabella, soy Rosa María, mi esposo me golpea. Pero cuando pedí ayuda a los ancianos, me dijeron que fuera más sumisa y que orara más. Ya no aguanto más. Cada testimonio que escuchábamos era más devastador que el anterior, pero también era esperanzador, porque significaba que más personas estaban despertando. Carmen y yo decidimos formalizar nuestro grupo de apoyo. Rentamos un local pequeño en el centro de Guadalajara y comenzamos a ofrecer reuniones estructuradas 2 veces por semana. Hermanos y hermanas, les decía en nuestras reuniones, porque seguimos siendo hermanos unidos por el amor verdadero, no por el miedo. Quiero que sepan que la vida después de la organización no es solo posible, sino hermosa. En 6 meses, nuestro grupo había crecido a más de 50 personas, ex ancianos, ex pioneros, familias completas que habían salido juntas, personas que habían perdido todo pero habían ganado su libertad. Era una tarde lluviosa de septiembre cuando recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. ¿Habla Isabella Carmen Rodríguez?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el licenciado Martínez, del bufete de abogados García y Asociados en Ciudad de México. La estamos contactando porque sabemos que usted tiene experiencia ayudando a exmiembros de los Testigos de Jehová. Sí, es correcto. Señora Rodríguez, estamos preparando una demanda colectiva contra la Watchtower Bible Trek Society por los daños causados por sus políticas de manejo de casos de abuso sexual. Necesitamos testimonios de personas, como usted, que puedan hablar sobre el impacto que estas políticas han tenido en las familias mexicanas. No podía creer lo que estaba escuchando. Una demanda colectiva. Señora Rodríguez, hay cientos de casos documentados en México de abuso sexual encubierto por la organización. Tenemos documentos internos, testimonios de víctimas, evidencia de que la organización sabía lo que estaba pasando y decidió proteger su imagen en vez de proteger a los niños. ¿Y qué necesitan de mí? Necesitamos que testifique sobre cómo funciona el sistema de control de la organización, cómo mantienen en silencio a las familias, cómo usan las políticas de expulsión para evitar que las víctimas busquen justicia. Esa noche no pude dormir. Estaba lista para enfrentar a la organización en un tribunal. Estaba preparada para que mi historia se volviera pública a nivel nacional. Mami, me dijo Alejandro cuando le conté de la llamada. Esta es tu oportunidad de convertir tu dolor en propósito. Piensa en todos los niños que podrías proteger si ayudas a exposar la verdad. Pero Alejandro, esto significaría que mi historia saldría en los medios, significaría que Sofía se enteraría de todo lo que he dicho públicamente. Mami, Sofía ya sabe en su corazón que tienes razón, quizás esto sea exactamente lo que necesita escuchar para despertar. Decidí aceptar. 3 meses después, estaba sentada en una sala de juntas en Ciudad de México, frente a un grupo de abogados especializados en derechos humanos, contando mi historia ante las cámaras. Señores, les dije con la voz firme, pero el corazón latiendo aceleradamente, durante 30 años fui cómplice involuntaria de un sistema que destroza familias en nombre de Dios. Pero ya no más. Es hora de que la verdad salga a la luz. La demanda colectiva se volvió noticia nacional. Mi testimonio, junto con el de Carmen y docenas de otros exmiembros, fue transmitido en los principales noticieros del país. Exmiembros de Testigos de Jehová denuncian décadas de abuso sistemático. Titulaban los periódicos: Demanda millonaria contra organización religiosa por encubrir casos de pedofilia. Durante una semana completa, mi historia estuvo en todos lados: televisión, radio, periódicos, redes sociales. De repente, Isabella Carmen Rodríguez era un nombre conocido en todo México. Las reacciones fueron diversas. Miles de personas me escribieron mensajes de apoyo, compartiéndome sus propias historias de abuso dentro de organizaciones religiosas, pero también recibí amenazas de testigos de Jehová activos que me acusaban de ser una mentirosa y una apóstata. Lo que más me dolió fueron los ataques personales contra Alejandro. Tu hijo te manipuló para que salieras de la verdad. Me escribían: eres una madre desnaturalizada que eligió al hijo rebelde sobre Jehová. Pero lo que más me importaba era una llamada que no llegaba. Una llamada de Sofía. Hasta que
7 días después de que mi testimonio se transmitiera por primera vez en televisión nacional, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que era la llamada que había estado esperando durante 2 años y medio. Mami, preguntó una voz que reconocería en cualquier parte del mundo. Sofía, mi amor. Mami, vi tu entrevista en televisión nacional. La vi completa, mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Y qué piensas? Mi amor, hubo un silencio largo, podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Mami, creo que tenías razón. Nos vimos 2 días después en el mismo café donde me había reencontrado con Carmen. Sofía llegó sola, sin sus hijos, sin su esposo. Se veía nerviosa, asustada, pero determinada. Cuando la vi caminar hacia mi mesa, mi corazón se llenó de una alegría tan intensa que pensé que me iba a desmayar. Mi niña, mi Sofía, mi hija, que había creído perdida para siempre, estaba ahí frente a mí. Nos abrazamos y lloramos durante lo que parecieron horas. Perdóname, mami, me susurró al oído. Perdóname por haber elegido la organización por encima de ti. Perdóname por haber sido tan ciega. Mi amor, tú no tienes que pedirme perdón. Tú también fuiste víctima de ese sistema. Mami, cuando vi tu entrevista, cuando escuché todo lo que dijiste, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Todo lo que habías dicho hace 2 años y medio de repente tenía sentido. Me contó que después de ver mi testimonio, había comenzado a investigar por su cuenta, había encontrado los mismos documentos que yo había encontrado años atrás, había leído los mismos testimonios devastadores. Pero lo que más me impactó, me dijo tomando mis manos, fue darme cuenta de que mi propia madre había tenido el valor de sacrificarlo todo por defender la verdad, y yo había sido tan cobarde que la había abandonado cuando más me necesitaba. Sofía, mi amor, no eres cobarde. Eras una víctima de un sistema de control que te programó desde pequeña para que no pudieras pensar por ti misma. Mami, hay algo más que necesito decirte. Me dijo con lágrimas en los ojos. Los niños, Isabella Sofía y Miguel Alejandro, ellos nunca dejaron de preguntar por ti. Yo les decía que la abuela había elegido el mundo de Satanás, pero ellos siempre me preguntaban cuándo ibas a volver. Mi corazón se desplomó. Mis nietos me habían estado extrañando todo este tiempo. Ellos quieren conocerme, mami. Ayer Isabella Sofía me preguntó, ¿la abuela Isa de la televisión es nuestra abuela verdadera? ¿Por qué no podemos verla? Y no supe qué responderle. ¿Y qué le vas a decir ahora? Le voy a decir la verdad, mami, que su abuela es la mujer más valiente del mundo y que por fin vamos a poder conocerte. Una semana después, Sofía llegó a mi casa con Isabella Sofía de 6 años y Miguel Alejandro de 4, mis nietos, los niños que llevaban nuestros nombres pero que nunca había podido abrazar. Isabella Sofía me miró con esos ojos grandes y curiosos que me recordaron inmediatamente a Sofía cuando tenía su edad. ¿Tú eres la abuela Isa de la televisión? Sí, mi amor, soy tu abuela Isabella. ¿Por qué no podíamos verte antes? Sofía y yo nos miramos. ¿Cómo explicas a una niña de 6 años que una organización religiosa había prohibido que conociera a su abuela? Porque había unas personas muy malas que no querían que nos conociéramos, mi amor, pero ya no pueden separarnos nunca más. Miguel Alejandro, mi pequeño nieto, con el nombre de su abuelo fallecido, se acercó tímidamente. Abuela Isa, ¿tú conociste a mi abuelo Miguel? Mi corazón se partió y se llenó de alegría al mismo tiempo. Sí, mi amor, tu abuelo Miguel era mi esposo. Él habría estado tan orgulloso de ti. ¿Me puedes contar historias de él? Por primera vez en más de 30 años, pude hablar libremente sobre Miguel sin tener que filtrarlo a través de doctrinas religiosas. Pude contarles a mis nietos cómo era realmente su abuelo. Un hombre trabajador, amoroso, divertido, que habría dado todo por conocerlos. ¿Sabes qué, abuela Isa? Me dijo Isabella Sofía, después de escuchar historias sobre su abuelo durante una hora. Creo que él está muy feliz de que por fin estemos juntos. Esas palabras me confirmaron algo que había sospechado desde el día que salí de la organización. Dios, el Dios real, no el Dios inventado por la Watchtower, había estado esperando este momento tanto como yo.
Queridos míos, si sus corazones están latiendo tan fuerte como el mío cuando viví este momento, dejen un corazón en los comentarios. Compartan esta historia porque hay miles de abuelos separados de sus nietos por estas políticas crueles. No olviden suscribirse porque esta historia todavía no termina. La decisión de Sofía de salir de la organización no fue fácil. Su esposo, el anciano Roberto Martínez, se opuso violentamente. No puedes hacer esto, Sofía, le gritó cuando ella le anunció que había decidido renunciar. Vas a destruir nuestra familia, vas a condenar a nuestros hijos. Roberto, nuestra familia ya estaba destruida, le respondió mi hija con una fuerza que no le conocía. Estaba destruida por las mentiras, por el miedo, por vivir una vida que no era real. Tu madre te lavó el cerebro. Isabella es una apóstata, una sierva de Satanás. No, Roberto, mi madre me abrió los ojos. Mi madre tuvo el valor de elegir el amor por encima del miedo, y yo voy a hacer lo mismo. Roberto le dio un ultimátum: o regresas a las reuniones y te arrepientes públicamente, o me divorcio y te quito a los niños. Sofía me llamó esa noche llorando. Mami, ¿cómo pudiste encontrar la fuerza para enfrentar todo esto sola? Mi amor, no estaba sola, tenía a Alejandro, y tú no estás sola tampoco. Me tienes a mí, tienes a tu hermano, tienes a Carmen y a todo nuestro grupo de apoyo. Pero ¿y si pierdo a mis hijos, mami? Sofía, escúchame bien, un hombre que usa a sus propios hijos como arma de chantaje no es un padre amoroso, es un manipulador. Y México tiene leyes que protegen a las madres. No vas a perder a tus hijos. Tenía razón. Cuando el caso llegó a los tribunales, el juez falló a favor de Sofía. Roberto había cometido el error de presentar como evidencia grabaciones de conversaciones donde él mismo admitía que quería quitarle los niños por razones religiosas, no por el bienestar de los menores. En este tribunal, dijo el juez en su sentencia, no vamos a permitir que se use la religión como excusa para separar a los niños de una madre amorosa que simplemente decidió cambiar de creencias. Sofía obtuvo la custodia completa de Isabella, Sofía y Miguel Alejandro. Roberto se fue a vivir a otra ciudad, completamente adoctrinado hasta el final, convencido de que había perdido su familia por mantenerse fiel a Jehová. 2 años después del reencuentro con Sofía, nuestra familia había sanado de maneras que nunca pensé que serían posibles. Alejandro se casó con Andrea en una ceremonia hermosa, llena de amor verdadero, sin restricciones religiosas, sin ancianos supervisando cada detalle. Sofía fue la madrina, Isabella, Sofía y Miguel Alejandro fueron los pajes. Por primera vez en décadas, celebramos como una familia normal, libre. Mami, me dijo Alejandro durante la recepción cuando era adolescente y me sentía tan solo dentro de la organización. Solía soñar con días como este, días donde pudiéramos ser felices sin pedir permiso a nadie. Sofía comenzó a estudiar psicología, inspirada por todo lo que habíamos vivido. Quiero ayudar a otras personas que han sido víctimas de abuso religioso, me dijo. Quiero especializarme en recuperación de sectas. Isabella, Sofía y Miguel Alejandro crecieron conociendo la verdad sobre lo que habíamos vivido, pero sin el peso de la organización sobre sus hombros. Pudieron celebrar cumpleaños, Navidad, hacer amigos libremente, desarrollar sus talentos sin restricciones. Abuela Isa, me preguntó un día Isabella Sofía, que ya tenía 8 años, por qué esas personas malas no querían que fuéramos felices. Porque cuando las personas son felices y libres, mi amor, no necesitan que otras personas les digan qué hacer, y ellos necesitaban controlarnos para sentirse importantes, pero ya no pueden hacernos daño, ¿verdad? No, mi amor, ya no pueden hacernos daño nunca más. La demanda colectiva contra la Watchtower Violent Trade Society se resolvió 2 años después. La organización pagó una compensación millonaria a las víctimas de abuso sexual en México, sin admitir culpabilidad, pero comprometiéndose a cambiar sus políticas de manejo de casos. Pero el verdadero impacto de nuestro testimonio fue mucho más allá del dinero. Miles de personas comenzaron a despertar después de escuchar nuestras historias. Nuestro grupo de apoyo en Guadalajara se multiplicó por 10. Tuvimos que abrir grupos en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Cancún. Recibí cartas de personas de toda Latinoamérica. Isabella, soy de Argentina y tu testimonio me salvó la vida. Isabella, soy de Colombia y después de escucharte encontré el valor para salir con mis 3 hijos. Isabella,
Soy de Perú y tu historia me ayudó a recuperar a mi hijo que había perdido por la política de expulsión, pero la carta que más me impactó llegó 6 meses después de la resolución de la demanda. Estimada señora Rodríguez, mi nombre es Patricia Rodríguez Domínguez. Soy la hija del anciano Alberto Rodríguez, el mismo que abusó de la nieta de Carmen Morales. Quería agradecerle porque su testimonio me dio el valor para denunciar a mi propio padre por el abuso sexual que sufrí durante años cuando era niña. Gracias a su valentía, mi padre está ahora en prisión, donde pertenece, y gracias a su ejemplo, yo también encontré la fuerza para salir de la organización y proteger a mis propios hijos. Dios la bendiga por su valor. Esa carta me confirmó que todo el dolor, toda la pérdida, toda la lucha había valido la pena. Queridos míos, después de 4 años fuera de la organización, después de haber ayudado a cientos de personas a encontrar la libertad, después de haber recuperado a mi familia y haber encontrado la paz que nunca tuve durante 30 años como testigo de Jehová, quiero compartir con ustedes la revelación más importante que he tenido. Lo que descubrí después de 30 años con los testigos de Jehová no fue solo que era una secta destructiva disfrazada de religión, no fue solo que manipulaban las escrituras para controlar a las personas, no fue solo que encubrían sistemáticamente casos de abuso para proteger su imagen. Lo que realmente descubrí, lo que me dejó verdaderamente sin aliento, fue esto: Dios nunca estuvo en esa organización. El Dios real, el Dios del amor incondicional, el Dios que une familias en vez de separarlas, el Dios que libera en vez de esclavizar, ese Dios siempre estuvo fuera, esperando que tuviéramos el valor de salir a buscarlo. Durante 30 años busqué a Dios dentro de una organización humana y nunca lo encontré. Solo encontré hombres con hambre de poder, doctrinas cambiantes, miedo constante, amor condicional, familias destrozadas. Pero cuando salí, cuando tuve el valor de buscar a Dios por mí misma, sin intermediarios, sin organizaciones, sin hombres diciéndome cómo debía adorar, ahí lo encontré en el abrazo que le di a Alejandro cuando decidí elegirlo por encima de la organización, lo encontré en las lágrimas que derramé cuando Sofía regresó a mis brazos, lo encontré en la risa de mis nietos cuando los conocí por primera vez. Lo encontré en cada persona que encontró la libertad después de escuchar nuestro testimonio. El verdadero Dios no necesita organizaciones que separen familias. El verdadero Dios no necesita intermediarios que controlen cada aspecto de tu vida. El verdadero Dios no necesita amenazas de destrucción para que lo ames. El verdadero Dios es amor. Y el amor nunca chantajea, nunca amenaza, nunca separa, nunca controla. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo resuena en tu corazón, si sientes que hay dudas que has estado reprimiendo durante años, si sientes que has sacrificado tu felicidad y la felicidad de tu familia por mantener la aprobación de una organización, quiero decirte algo: no estás loco. Tus dudas son válidas, tu intuición es correcta. No es normal que una religión te pida elegir entre Dios y tu familia. No es normal que una organización religiosa controle con quién puedes hablar, qué puedes leer, qué puedes estudiar, con quién te puedes casar, qué trabajo puedes tener. No es normal que los líderes religiosos tengan manuales secretos que no pueden conocer los miembros regulares. No es normal que cambien sus enseñanzas constantemente, pero nunca admitan que estaban equivocados. No es normal que una organización que dice representar a Dios tenga miles de casos documentados de abuso sexual infantil encubierto. No es normal que usen el trabajo gratuito de sus miembros para construir un imperio de bienes raíces de miles de millones de dólares. Si sientes que algo no está bien, es porque algo no está bien. Y quiero decirte algo más: la vida después de salir no solo es posible, sino hermosa. Sí, vas a perder amistades, sí, quizás pierdas familiares temporalmente, sí, va a doler, sí, va a ser difícil al principio, pero vas a ganar algo mucho más valioso. Vas a ganar tu libertad, vas a ganar tu dignidad, vas a ganar la oportunidad de tener relaciones reales, basadas en amor genuino, no en obligación religiosa. Vas a poder buscar a Dios por ti mismo, sin intermediarios. Vas a poder amar a tus hijos incondicionalmente, sin amenazarlos con la destrucción eterna si no obedecen a una organización. Vas a poder desarrollar tu potencial completo como ser humano. Y lo más importante, vas a poder mirarte al espejo y sentir orgullo de quién eres.
en vez de vergüenza constante por nunca ser suficientemente espiritual. Queridos míos, han pasado 4 años desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida, 4 años desde que decidí elegir el amor por encima del miedo, la verdad por encima de las mentiras cómodas, la libertad por encima de la seguridad falsa. Mi familia está completa otra vez. Alejandro es feliz en su matrimonio con Andrea, Sofía está terminando su carrera en psicología y ayudando a otras víctimas de abuso religioso. Isabella Sofía y Miguel Alejandro están creciendo libres, felices, sin las cadenas mentales que nosotros llevamos durante tanto tiempo, pero mi corazón todavía duele por las miles de personas que siguen atrapadas dentro de esa prisión mental, duele por las madres, que están eligiendo la organización por encima de sus hijos. Duele por los niños que están siendo abusados mientras los ancianos protegen a los abusadores. Duele por los jóvenes que se están suicidando porque no pueden vivir con la presión constante de nunca ser lo suficientemente buenos para Jehová. Por eso sigo contando mi historia, por eso sigo exponiendo la verdad, aunque me cueste amenazas, aunque me cueste ataques, aunque me cueste dolor, porque cada persona que despierta es una familia que se salva. Cada testimonio que se comparte es una semilla de libertad que se planta. Cada víctima que encuentra el valor para hablar es un abusador que queda expuesto. Si mi historia te ha tocado el corazón, si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escuchar estas palabras, por favor comparte este testimonio. Dale like si crees que la verdad debe ser contada, sin importar cuánto duela. Suscríbete si quieres seguir escuchando testimonios de personas que encontraron el valor para elegir la libertad. Y déjame un corazón en los comentarios si tú también has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a tu familia. Recuerda, no estás solo en este camino. Hay miles de personas que hemos pasado por lo mismo y hemos salido del otro lado. La libertad es posible, la sanación es posible, la felicidad real es posible. El amor verdadero nunca separa familias. Si alguien te está pidiendo que elijas entre tu religión y tu familia, esa no es la religión de Dios. Dios es amor, y el amor siempre libera, nunca esclaviza. Antes de terminar, quiero hacerte una promesa, querido mío. Si decides buscar la verdad, si decides investigar, si decides hacer las preguntas que siempre has tenido miedo de hacer, yo voy a estar aquí para apoyarte. Si decides salir, si decides elegir la libertad por encima del miedo, si decides elegir a tu familia por encima de cualquier organización, nosotros vamos a estar aquí para recibirte con los brazos abiertos. No vas a estar solo. Hay una comunidad entera de personas que hemos pasado por lo mismo, que entendemos tu dolor, que conocemos tu lucha y que estamos aquí para ayudarte a sanar. Hay psicólogos especializados en recuperación de sectas, hay abogados que pueden ayudarte si necesitas proteger tus derechos o los de tus hijos. Hay grupos de apoyo en todo el país donde puedes encontrar personas que entienden exactamente lo que estás viviendo. La vida después de la Watchtower es hermosa, querido mío, te lo prometo. Es una vida donde puedes amar sin condiciones, donde puedes adorar a Dios sin intermediarios, donde puedes criar a tus hijos en libertad, donde puedes desarrollar todo tu potencial como ser humano. Es una vida donde puedes celebrar los cumpleaños de tus hijos, donde puedes tener amigos reales, donde puedes estudiar lo que te apasiona, donde puedes trabajar en lo que amas, donde puedes ser tú mismo sin disculparte. Es una vida donde finalmente puedes respirar libremente. Queridos míos, quiero terminar este testimonio con las palabras que me habría gustado escuchar cuando tenía 28 años y 2 desconocidas tocaron a mi puerta prometiéndome que Miguel iba a resucitar. Tú eres más fuerte de lo que crees, tú mereces ser feliz, tú mereces amar y ser amado incondicionalmente, tú mereces la libertad de pensar, de cuestionar, de elegir tu propio camino. Tus hijos merecen crecer libres de culpa, miedo y manipulación. Tu familia merece estar unida por amor, no separada por doctrinas, y si decides buscar la verdad, si decides elegir la libertad, si decides elegir el amor, el verdadero Dios va a estar esperándote con los brazos abiertos, no en una organización, no en un edificio, no a través de hombres que dicen hablar por Él, sino directamente en tu corazón, donde siempre ha estado, esperando que tuvieras el valor de buscarlo por ti mismo. Déjense llevar por el amor, queridos míos, déjense llevar por la verdad, déjense llevar por la libertad. Y recuerden, no están solos en este camino.
Dale like si esta historia tocó tu corazón. Comparte si crees que alguien más necesita escuchar esto. Suscríbete para más testimonios de libertad y esperanza. Y déjame un corazón en los comentarios si tú también elegiste el amor por encima del miedo. Los amo con todo mi corazón, queridos míos. Hasta la próxima historia. Con amor incondicional, Isabella Carmen Rodríguez, una mujer que encontró a Dios cuando tuvo el valor de salir a buscarlo.